¿Qué pasaría si cada uno de los equipos de la Euroliga pudiera vender un jugador? Ya sabéis, el mercado no para, salidas, entradas y movimientos, y hoy os presento un jugador vendible por cada club de la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del mercado de fichajes, un poquito carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, a lo lanchero que se dice por mi tierra, lo que tú quieras, porque hoy vamos a hablar del mercado de la Euroliga con un jugador vendible por cada uno de los clubes de la competición, es decir, 20 nombres que te voy a presentar en el día de hoy. La conclusión fácil es pensar, juega poco, lo vendo, puede darse, pero también vamos a hablar de otras situaciones que nos permitan hablar de la Euroliga actual, que poco a poco nos vamos acercando ya al final de la primera vuelta y estamos a las puertas de la Navidad, así que muy atentos, quiero que colaboréis en este vídeo, me gustaría que me dijerais pues abajo en comentarios, creo que cambiaría este, buscaría el otro, bueno, la idea del vídeo es que cada uno pues elija ese jugador que cree que le sacaría buen rédito, pues porque es un jugador que no juega, porque es un jugador que tiene mucho mercado, pues porque le permitiría mejorar otras posiciones. Iremos desde el FS y acabaremos en el Zalgiris. Y os aviso que en algunos me ha costado bastante y os lo expresaré claramente como siento. Bueno, vamos para allá para hablar del FS, el equipo que de momento no ha fichado a Pablo Laso en el momento que grabo el vídeo, pero que parece que podría llegar a darse. Y aquí hay muchas cuestiones que debe tener en cuenta el técnico vitoriano si finalmente acaba aterrizando en Estambul. Fíjate, podemos hacer un poco ese ejercicio, ¿no? También como si fuéramos directores deportivos. Claro, ves su plantilla, le falta por recuperar a Poirier, Papagiannis se lesionó de gravedad y va a estar toda la temporada fuera, Shea Larkin 2 meses de baja. Y viendo situaciones y jugadores, creo que de todo el dibujo completo, el jugador que menos ha encajado y que da la sensación de que menos va a encajar, porque conociendo un poco a Pablo, yo no sé si este tipo de jugador le va a ir bien, porque el año pasado tuvo un jugador de un perfil más o menos parecido, le dio buen rédito, pero es que tampoco tenía muchas más alternativas, y hablo de Kai Jones. 8 minutos por partido, 2 puntos, 2,5 rebotes, no ha encajado en toda la temporada. Yo le tenía bastante fe a este chico, la verdad, pero es cierto que su primera entrada en el baloncesto europeo le ha costado. Es un jugador joven, tiene 24 años, recordemos que Efes tiene a Poirier, tiene a Papagiannis, tiene a Desert y tiene a Kai Jones. Y aún así juega mucho Roland Smith de 5, que creo que es una posición que poco a poco el jugador letón va a ir cogiendo. ¿Kai Jones es un mal jugador? No. ¿Es cierto que para el estilo de juego que ha jugado Kokoskov no encajaba? Puede ser. ¿Que probablemente si él hubiera tenido un rol de tercer interior desde el inicio le hubiera ido mejor? Probablemente. Y es cierto que yo creo que la responsabilidad que le debía haber venido era muy alta y no lo ha conseguido. Me parece un jugador que puede tener mercado en Europa, me parece un jugador que incluso algún otro equipo de Euroliga podría tratar de fortalecerse con él, y bueno, le hemos visto en las ventanas que puede echar una mano, pero es cierto que no es el perfil de jugador que imaginamos en su momento. Anadolu Efes 1. Vamos al 2, que es Mónaco. El equipo de Vasilis Spanoulis, que ha firmado a Cory Joseph, que no lo puede inscribir, y revisando su plantilla, os diré que es una de las que a mí personalmente me parece más perfectas, entre comillas, porque Cory Joseph jugará, pero tienes a Mike James, tienes también a, por supuesto, Matthew Strassel, tienes a Nemanja Nedovic, tienes a Elio Kobo, Blossom Alfa Diallo, Nikola Mirotic, Kevarus Hayes, Daniel Theis, o sea, es como muy equilibrada, como que tiene mucho sentido. Terry Tarpey, tipo especialista defensivo con más minutos en competición doméstica. De todos, a mí el que menos me encaja, que solo ha jugado 4 partidos además, es Joan Makundu. Ya se deshicieron de Moti Yunas, que se ha marchado y ha cedido toda la temporada a la Estrella Roja, pero a mí Joan Makundu, que fue un jugador que el Barça estuvo cerca de firmarlo, pero Spanoulis y la dirección deportiva decidieron que se quedaría, en este caso en el Principado, pues no ha acabado de encajar. Está jugando más ahora, está en 8 minutos de media, 7 puntos, 2 rebotes, o sea, no creo que sea mal jugador, pero si tuviera que tomar la decisión por alguno, probablemente mejorar con otro 4 sería más probable que, bueno, pues buscar en otro tipo de posición donde no voy a decir que es un equipo perfecto, pero le veo muy pocas fisuras, además ya con la llegada de Cory Joseph en sustitución de Nick Calates. Con lo cual creo que Makundu tendría un grandísimo mercado en Euroliga. Parece que es un jugador que para la rotación de muchos equipos ayudaría y se queda para mí un poquito corto para los días de la verdad, al menos de momento, con el Mónaco. Estrella Roja. Bueno, aquí había mucho donde elegir, porque claro, no hemos visto el dibujo completo de este equipo. Llegó Butler, pero hay que ver a Devonte Graham, hay que ver también, por supuesto, Bolomboy, Rivero ha jugado muy poco, bueno, pero aquí hay un caso muy claro, que de hecho en verano hubo mucho lío con él, porque se habló de que no iba a volver y tal, y finalmente por toda la plaga de lesiones que tuvo, acabó regresando. Yo creo que deben dar carpetazo y buscar la solución y vender
al brasileño Yago dos Santos. 12 minutos de media, 4 puntos, 3 asistencias, 31% en triples. Yo desde que lo vi jugar en Alemania tengo muy claro que es un jugador que puede ser importante en Euroliga, pero que también el tipo de contexto le debe ayudar. Es un jugador pequeño, pero tiene mucha capacidad de anotación, un gran generador, que es cierto que incluso puede jugarte de base en contextos donde el equipo no deba pensar mucho y deba jugar muy rápido, jugar a mucha velocidad. Pero bueno, pues Yago dos Santos, jugador interesante que también yo tendría en cuenta. Y sobre todo, de los 3 que os he dicho, para mí una de las claves que tienen mercado. Creo que todos tienen ese mercado y no me voy a Plavsic, por ejemplo, que también creo que lo tendría, pero entiendo que Yago dos Santos, con el nivelazo que tiene ahora mismo, si está Graham, está Butler, está Cody Miller, McIntyre, o sea, tiene un equipo completamente sobrado a nivel de calidad, a nivel perímetro, con lo cual Yago dos Santos pinta bastante poco. Dubái, cuarto equipo. Aquí le he dado muchas vueltas porque está utilizando a muy pocos jugadores y decir que Taran Armstrong, que ha llegado, es el jugador que yo colocaría, pues no sé si tiene mucho sentido. Sally lo has firmado por la asociación de IAT. Pero es que hay un interior que firmaste muy rápido, porque yo creo que Dubái optó por voy a coger todo el talento disponible, poco fuera órbita de Euroliga, y luego intento mejorar piezas, ¿no? Por eso llegó McKinley Wright, que es un jugador muy importante para ellos. Boogie Ellis, ahora que ha llegado también, él les está ayudando. Pero fueron a por Musa, Petrusev. Pero hubo un momento en el que firmaron McKinley Wright, Tyler Ennis. Kabengele. Bueno, hay varios nombres de la lista. Y creo que aquí el nombre que sobra es Kenan Kamenyas. Es un jugador, además, interior puro, que es cierto que le viene a hacer 20 a la Virtus Bolonia. Cuidado a esto. 25 años, 2.07. Y creo que o en un Eurocup o BCL o un equipo de Euroliga de la zona baja, creo que podría ayudar bastante. Me refiero, pero no porque ahora no tenga nivel para Dubái, sino porque creo que el rol que tiene es muy pequeño para el potencial que puede desarrollar. Al final, equipos que tienen mucho dinero acumulan 3, 4, 5 pivots y hacen que el resto de pivots suban y que el nivel baje en las posiciones de los equipos más a priori que no pelean tanto como ellos presupuestariamente. Con lo cual, jugador que ha jugado 11 minutos de media, 5 puntos, 3 rebotes, creo que es un jugador muy útil, que es un jugador apañado para jugar en Euroliga y que, oye, pues que Dubái igual es un destino bueno para él, económicamente, pero que deportivamente necesitaría otro contexto en el que jugase más. Así que en esta situación elijo a Dubái. Milán, el equipo de Pepe Poeta. Aquí lo tengo muy claro. Lo que pasa es que yo no sé si lo podrían colocar en algún lado. Ha vuelto a jugar, problemas físicos otra vez. Lorenzo Brown es un error de inicio de temporada. Y bueno, pues se perdió el Eurobasket con España. Fue un jugador que llegaba, ¿no?, después ya de un año malo en Panathinaikos, pues para intentar ser el base titular y hacer pareja con Quinn Ellis. La realidad es que Lorenzo Brown sí ha jugado bien, 7 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias cuando ha jugado, pero es que ha jugado 3 partidos en Euroliga. Es decir, no tienen solución y vuelven a tener el mismo problema que tuvieron con Pangos, que tuvieron con Napier, desde que se fue el Chacho y Delaney, que era la pareja que yo creo que a Messina mejor le encajaba. Todo han sido dificultades para este equipo. 36 años cumplirá en agosto, creo que es difícil que le encuentren acomodo, pero para mí Lorenzo Brown, al igual que Chanchar, han sido 2 operaciones que les han salido mal. Y la de Nivo también, pero yo creo que la de Nivo se veía venir mucho menos, sin duda, que lo que ha pasado con Lorenzo Brown. Vamos al Barça, primer equipo ACB, aquí lo he tenido bastante claro. No conozco tanto a Xavi Pascual como para saber qué exactamente es lo que diría, pero yo creo que si a Xavi Pascual, viendo contextos y contratos, le dijeras ¿a qué jugador liberas?, te diría Fall. Por alguno dirá Billy, claro, pero liberar a un jugador que acaba contrato y que tiene un contrato tan alto como Billy Hernán Gómez no es fácil, no es real. Entonces, como estoy buscando vendible, es que puedas colocar a un jugador. Y creo que Youssoufa Fall es un jugador que si no le trajese nadie, estarías a John Keita, tendrías a Toko de falso 5, realmente no te aporta en tu idea de juego. Creo que es un jugador, bueno, pues que altamente prescindible. Y fíjate que ayer hicimos un vídeo hablando de Chris Silva, pues bueno, uno por otro sería un upgrade bastante grande para Xavi Pascual. 30 años, 2 puntos, un rebote de media en 5 minutos. Bueno, la realidad que poco hay que añadir de la situación de Fall, que yo de verdad nunca entendí cuando lo ficharon ni cuando lo volvieron a refichar, sinceramente. Bayern Múnich, llegamos poquito a poco a la mitad. Aquí le he dado bastantes vueltas. Se ha lesionado en las ventanas cuando consiguió el pasaporte de Ruanda, pero ya cuando sonaba es porque el Bayern quería moverlo. Entonces entiendo que David McCormack es el jugador más vendible de este proyecto. Cuando digo vendible, claro, Andreas Sobs lo querrá mucha gente, pero un jugador que no le haga tanto daño en lo deportivo y que le permita mover otras piezas. Yo a McCormack no le vi bien ya en los últimos partidos. Vi una victoria hace poco y me dio la sensación en el campo de no estar bien. Pero es cierto que es un jugador que está en 3 puntos, 2 rebotes, muy lejos de lo que hizo en Berlín, Milán, Galatasaray y tal. Bueno, es un jugador correcto y que si físicamente puede ayudar, algún equipo de Euroliga le puede dar su servicio, pero es cierto que si en este Bayern tan mermado en el interior, Wendell Gabriel tiene un rol importante, Johannes Voigtmann también, no encuentras sitio, te tienes que hacer unas cuantas
preguntas. Fenerbahce, el vigente campeón de Europa que parece que va a renovar a Šarūnas Jasikevičius varios años, bueno, pues tomó una operación de algo de riesgo en el verano, no, en la otoño del año pasado, pero no les ha salido bien. Y creo que es el momento de ver claramente fuera del equipo a Onur Albitim, jugador que, recordemos, lo traen de NBA, lo ceden al Bayern, no juega nada y este año pues no juega nada. Esta es la demostración que a veces el jugador quiere vivir el sueño, y yo lo entiendo perfectamente, de querer jugar en la NBA. Pero Onur Albitim no tenía nivel para jugar en la NBA, o al menos no tenía en ese momento nivel para jugar en la NBA. Creo que le hubiera venido mejor optar por estar en Europa, crecer, desarrollarse, convertirse en importante. Decidió desde el Bursaspor jugar en NBA y bueno, pues la realidad es que haremos un jugador que está dando muchas vueltas. Esto puede ser el efecto Tyler Dorsey también, ¿no? Que perdió pues ese punto, incluso Tyler Dorsey fue todavía más, o Luca Vildoza quiso vivir ese sueño, Facundo Campazzo yo creo que deportivamente no estuvo mal, pero es cierto que hay situaciones o escenarios un poco complejos para estos jugadores. Son 9 minutos de juego, 2 puntos, un rebote, 26 años. Creo que tiene una gran carrera por delante. Y bueno, pues creo que es un jugador que ahora mismo, si Saras pudiera moverlo, más allá del tema de los cupos en Turquía, creo que sería una buena operación para ellos. Hapoel Tel Aviv, el líder de la Euroliga, le está dando vueltas, porque claro, alguno me dirá, Kabok, lo que no ha jugado, está lesionado. Pues fíjate, voy a meterte uno de los 50 bases que tiene este equipo, ¿no? Porque con Micic, con Chris Jones, con Jan Madar y tal, creo que sobra y le daría un gran servicio a muchos equipos de la Euroliga, Tyler Ennis. 8 minutos, 4 puntos, una asistencia, 55% en triples. Un jugador que me encantó, tuvo una grave lesión en Fenerbahce, si os acordáis, en Venecia lo hizo muy bien junto a Kabengele y Neven Spagia. Bueno, gran jugador sin duda. Y bueno, pues Tyler Ennis es un jugador que a mí me apetece mucho ver en otro contexto de Euroliga. Vuelvo a lo mismo que os dije con Dubái. Equipos como Dubái y Hapoel que tienen dinero por castigo y que no tenían claro a qué mercado iban a optar, dijeron, si no viene, yo quiero a Micic, pero si no viene Micic, yo ya tengo a Jones y tengo a Tyler Ennis. Me hacen bien, y Jan Madar, me hacen muy bien la posición de base. Llegó Micic, te sobra Tyler Ennis. Bueno, pues veremos a ver dónde lo pueden colocar, porque creo que es un jugador de talento, sinceramente. Baskonia, aquí hay dos cuestiones. Lo que querrían y lo que creo que puede pasar. Para mí, creo que la idea, pero esto es inviable, es imposible, volvemos un poco a lo que os decía anteriormente, es buscar una salida a la situación de Marcus Howard. A mí es un jugador que creo que ahora mismo numéricamente está muy por debajo de lo que se le debe pedir a una estrella de un equipo de Euroliga. Está muy mal, 7,5 puntos y son 26% en triples para Howard, o sea, es muy bajo. Pero creo que a corto plazo, además se ha sabido ahora que Tadas va a pasar por el quirófano, estará 2 meses de baja, Marquis Nowell debe ser la operación a salir. No porque sea mal jugador, sinceramente, sino porque creo que fue una aceleración de un fichaje debido a una pretemporada en la que se le fueron atragantando cosas y Valencia le ganó muy claramente en Pontevedra. Necesitabas un segundo base, buscaste un base, eres buen jugador, insisto, ha tenido algunos buenos partidos, no me parece que sea un mal base, pero creo que llegó Simmons después de la lesión de Forrest, te ha gustado mucho como base, ha sido titular desde el día 1 con Paolo Galbiati, creo que tiene mucho más sentido, y también en la convivencia Nowell Howard como bases, jugadores pequeños, pues te condiciona. Con lo cual creo que a corto plazo Nowell, a medio o largo plazo, lo interesante para Baskonia sería liberarse del contrato de Marcus Howard. Asbel Villeurbanne, aquí voy a decir algo impopular. Creo realmente que el jugador más vendible para Asbel es Nando De Colo. Claro, aquí hay una condición, que Nando De Colo te diga que se quiere ir, pero Nando De Colo, creo que muchos equipos de la zona de playoff y Final Four querrían a Nando De Colo en su equipo. Jugador que está en 15 puntos, 4,4 asistencias, 38% en triples. Es cierto que él ya está en el tramo finalísimo de su carrera, que no sabemos si se retirará este año o el que viene. Lleva ya varios años en Asbel buscando un poquito la tranquilidad, pero como Asbel económicamente va mal o no está invirtiendo, se les ha sancionado por parte de la Euroliga y tal, bueno, creo que la venta de Colo le permitiría, de cara a lo que quiera hacer en el futuro, que da la sensación que es salir de la Euroliga, bueno, pues tener un nuevo contexto y favorecer a una estrella del baloncesto Euroliga, baloncesto francés, para que pudiera ir a un equipo importante. Maccabi Tel Aviv, aquí he tenido muchas dudas, le he estado dando bastantes vueltas y finalmente me he quedado con un jugador que llegó en febrero de este mismo año y completó al final de temporada con este equipo. Y viendo lo de David de Julius en Murcia, creo que Jimmy Clark será un jugador que le podría funcionar muy bien a según qué equipos en la Euroliga. Es un base que, viendo la llegada de Lonnie Walker y el buen rendimiento de Tamir Blatt, pues encaja poco. Y son 6 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, pero está yendo mucho menos este jugador. Mira, por hilarlo con lo de ayer de Chris Silva, jugó el año pasado con él en Israel, en el mismo equipo, en el Hesleya. Y luego, no sé cómo se pronuncia en israelí. Y bueno, pues ahí jugó, lo acabó firmando y no le he hecho malos números. Está jugando poco ahora, creo que podría ser una buena opción.
para ir a un equipo ACB, un equipo Eurocup, un equipo BCL y potenciar alguna de las plantillas. Vamos a los griegos, Olympiacos y Panathinaikos. Primero al equipo que viste de blanco y rojo. Pues para mí seguimos encontrando el mismo problema. Ha sonado, parece que podría hacerse oficial la llegada de Monte Morris a Olympiacos, con lo cual liberaría ese puesto de base, que ya sabéis que con la lesión de Keenan Evans pues, se ha quedado muy desierto. Lo natural sería decir Saben Lee, que lo sumo aquí porque parece que va a ir a jugar a Efes, que esto un poco nos abriría el tema de los movimientos, fichajes y tal. Pero yo también os digo una cosa, ¿os parece que el rendimiento de Frank Ntilikina esté siendo de un jugador para ser importante en un Olympiacos campeón de Europa? Yo la respuesta clara es que no. Creo que no ha estado bien, está en 6 puntos, una asistencia. Saben Lee en 13 minutos son 4 puntos, 2 asistencias. Creo que hay mucha diferencia entre uno y otro a nivel de rendimiento. Lo veo claro, la mejora es en el 1-2 y van a tener que sacar alguna pieza. Vamos a ver qué pasa. Panathinaikos, aquí han encontrado un MVP que tiene contrato temporal y que se quedará. Lo fácil es pensar en Omer Jurtseven, pero creo que ahora mismo, sin saber cómo va a estar Lesor, que tiene muy mala pinta la selección de Lesor, dice a Estados Unidos para tratar de recuperarse y tal, creo que aquí el nombre, que ya en verano se tenía que haber marchado, es Marius Grigonis. No sé cómo está físicamente Marius Grigonis, que renovó en el año del título de la Euroliga, pero es que está en 4 minutos de juego, 0,4 puntos. O sea, la versión de Marius Grigonis es muy por debajo, pero muy por debajo del peor Marius Grigonis que habíamos visto. Entonces creo que es un jugador que realmente, bueno, pues debe encontrar su sitio porque físicamente ha sido muy machacado por las lesiones, un jugador que fue importantísimo en el título europeo 2024. París Basketball. Pues fíjate, de París, yo este era un nombre que no imaginaba al principio de temporada. Es cierto que cuando sonó para Valencia yo no le vi demasiado buen feeling, pero creo que Ismael Bako ha decepcionado mucho en su llegada a la Euroliga. Fey le está superando, creo que es un equipo que además por la idea de juego encajaba bien, pero está en 3 puntos, 2 rebotes en 9 minutos de juego. Creo que está muy por debajo de lo esperado y me da la sensación de que Ismael Bako es un jugador al que ahora mismo París, si le diera la opción, no sé si rescindiría o lo vendería. Y bueno, pues aquí también nos deja un poco entrever la dificultad que es marcharte a una liga como la VTB o la VTB y volver a intentar conectarte. No es fácil y yo creo que en ese sentido Ismael Bako pues, le ha atropellado, yo creo, un poco la competición. Partizan, vaya líos hay en Partizan. Aquí he ido a por un pez gordo, a ir a por un jugador importante, porque creo que si deben cambiar algo, es un jugador que tiene un contrato muy alto para redondear la plantilla. Hablábamos el otro día de lo de Malik Beasley, que le ha dicho que no. Jabari Parker dijo que venía por Celco, se ha ido Celco. Creo que lo interesante, y de hecho ya sonó para rescindirle el contrato en octubre-noviembre, es que Jabari Parker busca acomodo. Porque tiene mercado, porque es un muy buen jugador, y porque creo que en esta idea de Partizan no encaja demasiado. Entonces, no sé quién va a llegar. Se está hablando en el momento que habrá volvido Joan Peñarroya, que también lo conoce muy bien de la etapa del año pasado. Igual cambia un poco la película y Parker se siente muy cómodo con él. Pero teniendo el salario que tiene, creo que la movilidad en plantilla debería ser diferente. Y a mí me parece que aún irá Ossetkowski y tal. Yo creo que es el jugador más vendible de toda la plantilla. Y vamos a los últimos 4. Real Madrid, Valencia, Virtus y Zalgiris. Mira, del Real Madrid me ha costado horrores. Porque realmente tiene ya 3 5, perfecto. Tiene 4, pues como Trey Lyles, Mario Gesson, Gavidec, lo Izan Almansa, decir que es vendible, me parece un poco patillero venderos esta historia. Tienes Félix, Campazo, Maledón. Tienes a Gesson y a Nealero, tienes a Valde como jugador de equipo. Sinceramente, si tuviera que decidir alguno, es o Kramer o Prósida. Pero Kramer es un gran especialista en el 2 defensivo y Prósida es una inversión de futuro. Con lo cual, te diría Prósida. Son 2 jugadores de 2 puntos por partido. O sea, estás hablando de jugadores muy secundarios. Porque creo que la guinda del pastel del Real Madrid es un tirador. Entonces, si llega un tirador, pues buscar una cesión a Prósida, una venta de Kramer que tiene un año de contrato nada más. Bueno, todo eso para ir valorando. Pero me ha costado mucho. Al igual que me pasa con Valencia. Es que Valencia todo me encaja. O sea, alguno dirá, no, Sima, ya, pero es que Sima en ACB le da su servicio. Es que Costello en el 5 te ayuda mucho. Es que los bases ya, Iroebu, que era el que vino de parche, ya no está. Yo es que diría que como mucho, y ahora está lesionado, Braxton Kay. Como mucho, y tampoco. Es decir, veo a Valencia en plantillas muy redondas, muy redondas. O hay algunas que le han ido redondeando por el camino. Os decía lo de Mónaco, que me parece un poco el mismo ejemplo. Pues el Real Madrid y Valencia me pasa algo muy parecido, la verdad. Así que
He dicho Braxton Cage, pero por decirte alguno, porque es que cualquiera del resto de jugadores es que le doy una utilidad dentro del equipo. Y eso creo que es muy difícil. Habla muy bien de la gestión deportiva del entrenador y de los jugadores, la verdad. Virtus Bolonia. Aquí sí lo he tenido más claro, porque creo que Derrick Alston Jr. no les ha salido bien. 6 puntos, 2 rebotes por partido, 52% en triples. Creo que aquí pueden encontrar un margen de mejora en esta posición. Así que Derrick Alston Jr., jugador que yo le daría una salida. La verdad que ha sido un poco decepcionante. Había dudas, ¿no?, de cuál sería su paso natural después de un año muy bueno en Manresa. Y bueno, pues creo que se ha visto que tampoco el sistema es el sistema del año pasado de Diego Campos, ni mejor ni peor. Me refiero, hay sistemas que te favorecen más y contextos de equipos, y este no le favorece demasiado. Y el último para cerrar es el Zalgiris. También equipo que me cuesta, porque realmente los fichajes que ha hecho, los Sliva, Moser Wright, Goss, son jugadores muy útiles. Renovación de Sirvidis, bueno, tiene muy buena pinta el equipo. Y por poner una pega, es un jugador que para mí está por debajo de lo esperado, aunque ha tenido un par de buenos partidos últimamente. Ignas Brazdeikis, que llegó como estrella, se marchó a Olympiacos, que ahí fue el error, se fue a Olympiacos y volvió al poco tiempo después, jugando muy poco, pues creo que es el único jugador que me sobra un poco, porque Butkevichus es peor jugador, claramente, pero es que Butkevichus le da un servicio, o Ulanovas le da un servicio muy concreto al equipo. Y yo creo que Brazdeikis es un jugador que para el nivel que tiene, son 5 puntos, 2 asistencias, 34% en triple. Repito, está jugando mejor ahora, tuvo una operación en verano, pero creo que es un jugador al que le podrían buscar una posible venta y colocarlo, como mucho. Pero ya veis que la realidad, y así a modo de resumen, pues excepto 6-7 casos que hay movimientos claros, bueno, va a haber operaciones de sumar, no operaciones de quitar, porque hay plantillas que se han quedado un poquito más cortas, o hay jugadores que cuentan menos, o que tampoco los puedes mover. Espero que os haya gustado el vídeo, ratito de charla interesante aquí hablando del mercado de Euroliga, y mañana más y mejor. Que vaya muy bien. Hasta luego, adiós.